Jóvenes, buenos días. Vamos a, bueno, una vez que terminada la primera unidad, nosotros debemos socializar las notas. Son 3 unidades las que vamos a tener, como lo había dicho en el inicio en el encuadre. Bueno, con la evaluación que tuvimos en la semana anterior, ya tienen ustedes las calificaciones. Entonces, ustedes pueden entrar a su EVA y pueden revisar sus calificaciones. Recuerden que el aprendizaje en contacto con el docente, que es esta parte de aquí, vale 4 puntos, el aprendizaje práctico experimental valía 3 puntos y el trabajo autónomo, perdón, el aprendizaje autónomo valía 3 puntos también. Entonces, lo que se hace ahí es todo calificar sobre 10 y después sacar la ponderación sobre 4 en el aprendizaje en contacto con el docente, todo sobre 10 y el promedio ponerlo sobre 3 en el aprendizaje práctico experimental y asimismo en el trabajo o en el aprendizaje autónomo, todo sobre 10 y luego ponderarlo sobre 3 puntos. La sumatoria de cada una de esos totales que tenemos aquí nos dará el total de la unidad. Entonces me confirman si pueden ver y si no, igual yo tengo que socializar con ustedes cada una de las notas que tienen por unidad, así que voy a proceder a socializar. Entonces, Alarcón Giancarlos tiene 8.75 en la primera unidad. Jean-Pierre Alvarado 7.55, Jenny Bermeo 7.60, Alex Chamba 9.40, Robin Córdoba 9.20, Jessica Campoverde 7.35, Ricardo Esparza 8.65, Samantha González 9, Darío Gordillo 7.9, Lorena Guadalima 6.55, Byron Borja 9.40, Jan León 8.30, Raquel Ojano 8.60, Alexandra López 8, Diego Merino 8.30, Luis Mocha 8.70, Johnny Morocho 8.60, Antonio Ortega 8, Gerardo Ramírez 8.95, Eduardo Reyes 9.10, Santiago Rivera 9.25, Darwin Rogel 9.10, Edison San Martín 8.45, Edgar Soto 8.30 y Carla Troya 7.8. Entonces son los totales que tienen la unidad 1. De ahí tendremos la unidad 2, tendrán igualmente su promedio y la unidad 3 también. Después se hace una sumatoria simple y un promedio y tendrán nota de toda la asignatura. Bien, preguntas que tengan hasta ahí antes de continuar. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos compete. Vamos a ver ahora sí ya un poco más a profundidad lo que es la arquitectura de un sistema experto. Bien, nosotros habíamos dicho que un sistema experto tiene 3 elementos principales. No sé si me pueden recordar cuáles son los elementos principales por los que consta un sistema experto, o los que debe tener un sistema experto para poderlo desarrollar. ¿Alguien tal vez se acuerda cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener un sistema experto? Si me están escuchando. El conocimiento de uno, ¿Perdón? ¿Alguien habló? El motor de inferencia. Ya, el motor de inferencia. ¿Cuál más?
Uno. La base del conocimiento. La base de conocimientos. ¿Y el otro? El más importante. Para poder crear un sistema experto. Patricia López, ¿cuál elemento falta? Ingeniero, no la escuché, estoy mal con el internet. Ya. Diego Medina. ¿Qué elemento falta del sistema experto? Ingeniero. También está mal con internet. Va a tocar sacar memes de aquí. Toditos están mal con internet. Ahora, hay tres elementos fundamentales: la base de conocimientos, el motor de inferencia y de dónde obtenemos todo eso, conocimiento. Si no existe un experto en un determinado dominio, no podemos crear un sistema experto. Entonces, una de las la parte fundamental es que existe un experto, ¿no? El experto, después la base de conocimientos y el motor de inferencia. Bien, ahora vamos a ver cómo está ahí arquitectónica o cómo se debe formar arquitectónicamente un sistema experto. ¿Cuáles son las partes ya dentro del desarrollo de un sistema experto? Sí. Adicionalmente, dice a la base de conocimiento y el motor de inferencia existen otros componentes que forman parte de la arquitectura de un sistema experto. Sí. En este gráfico nosotros podemos visualizar cuáles son los componentes que conforman, o algunos de los componentes que pueden conformar un sistema experto. Sí. Entonces, la primera persona o la primera parte dentro de la arquitectura de un sistema experto es el especialista o el experto humano, del cual nosotros habíamos dicho que vamos a obtener el conocimiento para pasarlo a una base de conocimientos. Sí. También tenemos, o dentro de los componentes del sistema experto existe un subsistema de aprendizaje. Puede existir también un subsistema de adquisición del conocimiento. También están incluidos dentro de la arquitectura los componentes de un sistema experto, los ingenieros del conocimiento, que son aquellos que van a obtener el conocimiento del experto humano. También en la primera parte están los usuarios. Va a existir también un subsistema de interfaz de usuario o una interfaz de usuario que me va a permitir a mí interactuar con el sistema experto, y vamos a ver cada uno de estos elementos más a profundidad. Simplemente estamos viendo todos los elementos que lo componen o que pueden componerlo, porque hay algunos eh, que no necesariamente se los puede crear. También hay un subsistema de adquisición de información, puede haber un subsistema de control de coherencia, una base de conocimientos que habíamos dicho que no es lo mismo que una base de datos, porque la base de datos son datos estáticos y que son generados por otros sistemas. En cambio, la base de conocimientos es la representación del conocimiento de alguien en una representación del conocimiento. Puede ser en forma de reglas, de red semántica, ya lo vimos, ¿no? De producciones, de árboles de derivación. Después tenemos el motor de inferencia. También puede haber un subsistema de explicación, una memoria de trabajo y un subsistema de ejecución de acciones. Entonces, todos estos elementos que podemos ver ahí son los componentes de un sistema experto y conforman la arquitectura del sistema experto. Bien, entonces vamos a ir viendo día a poco cada uno de estos elementos que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver la parte de la componente humana. Pues dentro de la parte de la componente humana, nos dice que un sistema experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o varios expertos especialistas en el tema de estudio y los ingenieros del conocimiento con los usuarios. Entonces, la componente humana está por los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los usuarios. Esa es la componente humana que va a tener un sistema experto. Todos estas personas sí van a tener un rol importante dentro de la creación de un sistema experto. Y nosotros ya vimos cuáles son las funciones de cada uno de ellos en la unidad anterior. Sí, vimos
¿Qué rol van a cumplir los expertos humanos? ¿Qué rol van a cumplir el ingeniero de conocimiento y el usuario? Entonces, dice, los expertos humanos suministran el conocimiento básico en el tema de interés. Los ingenieros del conocimiento trasladan este conocimiento a un lenguaje que el sistema experto puede entender. La colaboración de los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los usuarios es quizás el elemento más importante en el desarrollo de un sistema experto. Como se había dicho anteriormente, si no existe un experto humano, es casi imposible crear un sistema experto, claro. Había algunas fuentes secundarias en las que podíamos nosotros obtener conocimiento, como libros, papers y otras situaciones más. Pero esos libros y esos artículos científicos son escritos por expertos humanos, ¿no? Bien, dice, esta etapa requiere una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los diferentes lenguajes que hablan las distintas partes y a las diferentes experiencias que tienen. Como habíamos manifestado, el experto humano, al ser el que va a tener el conocimiento del dominio específico, tendrá que trasladar o es el que nos va a dar el conocimiento, y el ingeniero de conocimiento será el que tiene que interpretar toda esa información para poderlo poner en un lenguaje de programación, en una representación del conocimiento. Entonces, tanto el experto humano, el ingeniero de conocimiento y el usuario, que va a ser el que utilice el sistema, que puede ser incluso el mismo experto humano, muchas de las veces no el mismo experto humano, sino otra persona, van a hablar tres idiomas diferentes, por así decirlo, o van a tener tres conocimientos diferentes, ¿sí? De acuerdo a su experiencia. Entonces, la componente humana dentro del sistema experto es la parte más importante dentro del desarrollo. ¿Por qué? Porque como ya lo venimos repitiendo desde la primera unidad, desde la primera parte de esa asignatura, si este conocimiento que el ingeniero recoge y traslada a un lenguaje de programación para el sistema experto no es correctamente representado o está incompleto, o el experto que nosotros teníamos no resulta ser tan experto en ese dominio de conocimiento, entonces el sistema experto que nosotros vamos a obtener va a tener muchos problemas y quizás no va a resolver los problemas que nosotros necesitamos. Entonces, el componente humana se convierte en la parte más importante dentro del, eh, dentro de los componentes de la arquitectura de un sistema experto. Bien, también ya habíamos visto nosotros lo que era la base de conocimientos. ¿Sí? Sabemos que la base de conocimientos va a contener la representación del conocimiento que se obtiene de un experto humano. Entonces dice, los especialistas son responsables de suministrar a los ingenieros del conocimiento una base de conocimientos ordenada y estructurada. Bueno, un conjunto de relaciones bien definidas y explicadas. La verdad que no siempre es así, como lo habíamos manifestado. Puede ser que el conocimiento que tiene el experto humano no pueda ser representado en alguna forma de representación del conocimiento. ¿Sí? Esta forma estructurada de pensar requiere que los expertos humanos repiensen, reorganicen y reestructuren la base de conocimientos. Como resultado, el especialista se convierte en un mejor conocedor de su propio campo de especialidad. Entonces, para que nosotros podamos crear la base de conocimientos, tenemos que trabajar mucho con el experto humano, haciendo que el experto humano pueda entregarnos a nosotros ese conocimiento de una forma ordenada, estructurada, y que tenga una estructura definida. Y que se puedan identificar las relaciones, o que las relaciones que se presentan ahí estén bien definidas y explicadas. Entonces, es un gran trabajo que nosotros tenemos para poder obtener nuestra base de conocimiento.